Muy buenas tardes, estimados profesores. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a estos talleres que hemos estado impartiendo. El día de hoy tendremos un tema muy interesante con el cual vamos a finalizar nuestro bloque dedicado a la parte emocional en la nueva normalidad. El taller de hoy se titula Diagnóstico emocional de los alumnos y correrá a cargo del maestro Osvaldo Teos Aguilar. Antes de darle la palabra, me gustaría hacer una breve mención de su semblanza académica. Osvaldo es maestro en psicología, con énfasis en evaluación educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en diversos ámbitos de la evaluación educativa, tales como la construcción de instrumentos para evaluar aprendizaje declarativo, lo que comúnmente llamamos exámenes, e instrumental, como rúbricas, escalas y listas de cotejo, la evaluación de instituciones o la evaluación de impacto de programas. Tiene además experiencia en diseño instruccional de cursos en línea y como facilitador, tanto en línea como presencial. Se ha desarrollado también elaborando proyectos en distintos campos del conocimiento, por lo cual demuestra flexibilidad para adecuar sus conocimientos a diversos lenguajes y ámbitos profesionales, siempre conservando el rigor metodológico para asegurar que la intervención sea válida y contextualizada. Muy bien, pues con esta breve semblanza le cedo la palabra al maestro Osvaldo. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, gracias Iván. Hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarme. Hoy vamos a trabajar este tema que es diagnóstico emocional, virtual y presencial. Solo pregunto, ¿ahí vemos la presentación, Iván? Sí, ok. Entonces, vamos a continuar. Entonces tenemos este tema que es diagnóstico emocional, virtual y presencial. Una cosa que tal vez tendré que contarles es que también fui miembro de la Brigada de Intervención en Crisis de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hace algunos años tuve el honor de participar con ellos y ahora tuve el honor de que me ayudaran particularmente al maestro esta presentación. Desde aquí va de inicio un agradecimiento al maestro Jorge Álvarez, a la maestra Angelina, que me brindaron material para esta presentación, a la maestra Rosana, que participaron todos en ayudarme a armar este trabajo de hoy. Entonces, bueno, nuestro objetivo de hoy va a ser conocer algunas herramientas de primeros auxilios emocionales para aplicarlos con mis alumnos en el regreso a clases. Y aquí viene como la primera pregunta. ¿Qué tan grave es la pandemia por COVID-19? ¿Consideras que es una situación de crisis? ¿Consideras que es un desastre? Fíjate, yo metí esta búsqueda, quise compartirte ya, metí esta búsqueda de COVID-19 en imágenes de Google y entonces me aparecieron imagen de que es un desastre. Y es un desastre, ¿por qué? Porque es una situación en la que las estrategias que comúnmente tenemos para enfrentar las situaciones que nos van presentándose día a día se ven rebasadas. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro todo, entramos en nuestras emociones, pues, nuestra psique entra en un estado de crisis. Es decir, en primer lugar, estas crisis, pues lo primero es que nos afectan a todos. Fíjate, en una situación de desastre, la seguridad e integridad física se ven amenazadas. Se genera miedo, ansiedad, percepción de desprotección y desvalía en todas las personas. Fíjate, esta crisis por la que estamos atravesando, esta crisis que vivimos actualmente, es una crisis mundial. Es decir, personas de todo mundo están reportando estos sentimientos de ansiedad, de minusvalía, de desprotección, de que no saben qué hacer. Buscamos quién nos dé una respuesta. Nos enojamos con las autoridades porque no tienen una respuesta. Entonces, esta situación de desastre, nuestro cuerpo no dimensiona bien a bien qué pasa, pero sabe que está pasando algo diferente, algo para lo que no tiene estrategias para enfrentarse, o que las estrategias que tiene a veces
no son las suficientes. Entonces, en esta situación, ¿qué es una crisis? Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Es decir, la crisis es un evento, una situación, una circunstancia que nos rebasa. Nos rebasa las estrategias cognitivas, conductuales, rebasa nuestro sistema de salud, en algunos casos rebasa nuestras previsiones económicas, ¿no? Es decir, necesitamos las herramientas que tenemos, no son suficientes para enfrentar esta crisis. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que necesitamos generar herramientas nuevas, pero también pasa que no todos lo hacemos de la misma manera, ¿no? Todos, cuando enfrentamos esta crisis, depende cómo la enfrentamos, depende de un montón de factores, Y entonces, hace algunos años, la Cruz Roja generó una estrategia que se llama intervención en crisis. En particular, vamos a hablar de algo que se llaman primeros auxilios psicológicos, que me parece que te va a dar herramientas bien útiles, tanto técnicas como reflexivas, para que las puedas aplicar cuando regreses a tu aula. Y entonces, en primer lugar, vamos a definir qué es la intervención en crisis. La intervención en crisis es una estrategia que se aplica en el momento de crisis. Su objetivo es que la persona se recupere de ese estado de trastorno y recupere su funcionalidad para poder afrontar el evento a nivel emocional, conductual y racional. Es decir, la estrategia de la intervención en crisis es una estrategia que se basa en una serie de técnicas con las que nos acercamos a las personas que están sufriendo de estas crisis para ayudarlos a recuperar una cierta normalidad. Y entonces, la intervención en crisis tiene dos modalidades. En una primera instancia, los primeros auxilios emocionales, diseñados para ayudar de manera inmediata a las personas a restaurar su equilibrio y adaptación psicosocial. Por lo general, la brindan personas no especializadas y en ella se tiene contacto con las víctimas en los primeros momentos, después del desastre o evento traumático en cuestión. Fíjate aquí qué importante es esto. Esta técnica de los primeros auxilios emocionales está diseñada para que sea la propia comunidad la que intervenga. ¿Para qué? Para tratar de reducir los efectos que tiene una crisis en las personas que son más vulnerables. Y si tú lo piensas, las personas más vulnerables generalmente en una crisis son los niños. Entonces, hay una segunda instancia que es de intervención especializada o profesional para emergencias psiquiátricas, es decir, aquellas personas que presentan sobre todo trastornos de estrés postraumático, tenemos opción en esto de canalizarlas para que estas secuelas sean lo menores posibles, ¿no? Entonces, ya tenemos los objetivos de intervención en crisis, entonces son detener el proceso agudo de descompresión psicológica, aliviando las manifestaciones sintomáticas y el sufrimiento, estabilizar al individuo, protegerlo del estrés adicional, reduciendo los sentimientos de normalidad y enfermedad, evitar complicaciones adicionales, restaurar las funciones psíquicas y adaptar a las personas a las nuevas condiciones tan rápido como sea posible, prevenir o mitigar el impacto del estrés postraumático y facilitar orientar la asistencia profesional a mediano o largo plazo si fuera necesario. Es decir, yo como miembro de la comunidad, lo que voy a tratar de hacer al conocer de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos es apoyar a las personas que están en mi entorno a regresar a una normalidad, y fíjate que pongo comillas, a una normalidad, a una nueva normalidad. Pero acuérdate, esta nueva normalidad está llena de dudas, requiere que desarrollemos estrategias diferentes. Entonces, el objetivo de la intervención en crisis es justo ayudarnos a apoyar a las personas a desarrollar estas estrategias y mitigar el nivel de sufrimiento que pueden tener. Porque si lo piensas bien,
O sea, hay personas que realmente sufren. Hay personas que realmente les preocupa, les angustia. Hay personas que ahora mismo les angustia salir a la calle. Hay personas que ahora mismo les angustia esta idea de que tienen que regresar a sus trabajos, tienen que regresar a producir. Y al mismo tiempo tienen que enfrentar el virus que todavía sigue en la calle. A ti mismo. Tener la responsabilidad de 15, 20 o 30 niños te puede estar generando un estrés adicional, ¿no? Porque además, tener la responsabilidad de regresar a un aula con 15, 20 o 30 niños, o incluso tener la responsabilidad de coordinar el aprendizaje de estos alumnos que tienes, con estrategias que a lo mejor no están preparadas para esto. Te voy a contar una cosa, maestro. Ninguno de nosotros estábamos preparados con los planes de estudio que tenemos actualmente para migrar completamente a una educación en línea. Entonces, tenemos que ser creativos, tenemos que tratar de ir minimizando este estrés y regresarnos, y a partir de regresarnos nosotros, regresar a esta nueva normalidad. Y entonces, los objetivos de los primeros auxilios emocionales son ayudar a personas a encontrar respuestas y restablecer su funcionamiento después de la situación traumática vivida, proporcionar información para que las personas puedan manejar sus reacciones emocionales y prevenir y mitigar la aparición de estrés postraumático u otras manifestaciones psicopatológicas. Se considera que la gran mayoría de las personas, si reciben una adecuada primera ayuda psicológica, no tendrán necesidad de atención profesional. ¿Qué es esto del estrés postraumático? Lo he mencionado varias veces y es muy posible que cuando regreses a tu aula veas que alguno de tus alumnos presenta estos signos de que está nervioso, de que tiene constantes miedos, de que se le presentan constantes inseguridades, de que tiene miedo de que se va a contagiar o de que le va a pasar algo. Todo eso pueden ser signos de estrés postraumático, ¿no? Y nosotros podemos ayudar a que se reduzca. Y aquí está bien importante en esto, ¿no? ¿Cuál es la técnica con la que se realizan los primeros auxilios emocionales? Ojo, aquí te estoy poniendo muy resumida. Te puse en los materiales adicionales de esta charla un manual de la Organización Panamericana de la Salud, donde viene en extenso cómo se realizan estas técnicas. Y además viene separada. Te puse los capítulos que tienen que ver específicamente en trabajo con niños, y vienen separados qué tipo de estrategias puedes usar por grupo de edad. Entonces te decía, ¿cómo los primeros auxilios emocionales? En primer lugar, los primeros auxilios emocionales es que se realiza el contacto psicológico. ¿Y esto de qué se trata? Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Permitir que el otro se acerque a nosotros y escucharlo. Pero es bien importante, sin enjuiciarlo, sin reclamarle, sin emitir opinión. Ahora, aquí hay como dos tipos de personas que se pueden acercar a ti. Las primeras, aquellos que a la primera de cambio te van a contar cómo se sienten y qué está pasando por su cabeza. Y otro tipo de personas con las que tienes que ser un poco más directivo y que les tienes que preguntar cómo se sienten. Y les tienes que dar estos espacios para hablarte. Y te tienes que acercar a ellos respetándolos, regresándoles su dignidad de persona. Ahorita, más adelante, voy a ver un poco de esto de la dignidad. Cuando esta persona ya habla contigo, ya puedes hablar con ellos, el siguiente paso es examinar las dimensiones del problema. Es decir, ojo, esta técnica es general para cualquier crisis. Ya sea para esta crisis, para una crisis sanitaria como la que tenemos, para un temblor, o incluso es una técnica que podemos ocupar y que es muy útil también para ayudar a personas cercanas a enfrentar un duelo o una pérdida o algo que no saben. O sea, acuérdate, la crisis no se limita a esta parte de está pasando algo terrible en el mundo, un temblor, un incendio. No. Se limita también a estas cosas
con las que de pronto no podemos lidiar en lo cotidiano. Entonces, nuestro segundo paso es examinar las dimensiones del problema. Y aquí lo más importante es jerarquizar en dos cuestiones. De los conflictos, de las dimensiones que tiene este problema, detectar cuáles se tienen que atender de manera inmediata y cuáles pueden esperar, cuáles pueden dejarse para después, ¿no? Es decir, esta parte tiene que ver con jerarquizar, con ver el problema, analizarlo, hablarlo y determinar qué se tiene que atender primero y qué se puede dejar, ¿no? ¿Qué puede esperar? Después, el tercer paso es analizar las posibles soluciones. Es decir, primero tiene que ver con generar soluciones. Analizar si esas soluciones son plausibles o no son plausibles. Hacer una síntesis de lo que se tratan esas soluciones. Jerarquizar de las que son más importantes a las que son menos importantes. Lo que se tiene que atender primero y lo que puedes ir dejando. Y entonces, platicar con el otro sobre cuáles son las alternativas que tiene para resolver este problema o para aceptar este problema. ¿Qué cosas puede hacer a lo inmediato? Porque, ojo, también es bien importante decirlo, hay problemas que no tienen solución. Hay problemas para los que la única solución que tenemos es aceptar que ahora así es. Y a partir de esa reflexión, de esa conciencia general, ¿cómo va a ser de aquí en adelante? Una cosa que es bien importante cuando haces un apoyo, el apoyo de una crisis, es asistir a la ejecución de una acción concreta. ¿A qué me refiero con esta ejecución de una acción concreta? A una chiquita, por mínima que sea, o a una muy grande. A lo mejor la acción concreta es, voy a llamarle al psicólogo voy a sentarme a buscar trabajos cada 5. Voy a poner un gel sanitizante a la entrada de mi salón. ¿Ves? Asistir a la ejecución de una acción concreta. Y de nuevo aquí, hay personas que necesitan solamente que las vayas acompañando, es decir, una actitud facilitadora, ¿no? Que le acompañes, que le digas, que a lo mejor le le proporciones el número de psicólogo, el número de Cruz Roja, ¿no? Y hay personas que necesitan una actitud más directiva, es decir, que implica que la vas llevando un poco a que vaya haciendo. Pero ojo, es bien importante respetar la autonomía y la dignidad de las personas. Y por último, el último paso del primer auxilio emocional es darle seguimiento a estas acciones concretas. Y entonces, esta es la técnica general con la que tú puedes apoyar a alguien a resolver una crisis. Y como yo te decía, esta técnica la tenemos documentada en los materiales adicionales de esta plática. Al final, te voy a recordar el sitio donde están subidas o donde vamos a subir no solo esta plática, sino tenemos todas las que trabajamos en SM durante la pandemia. Entonces, que son muchas y tenemos material maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Tengo compañeros talentosísimos y ahí está a disposición tuya la plática, la presentación, los materiales adicionales. Entonces, eso te lo voy a dejar ahí y también lo voy a poner a tus órdenes por si tienes dudas más específicas. Acuérdate, aquí tengo 1 hora y de pronto me gustaría hablar mucho más a fondo de ciertas cosas, pero no tengo el tiempo. Y entonces, vamos a hacernos la pregunta importante. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Yo te mencioné en estas situaciones de crisis, ¿qué pasa con los niños? Quiero para empezar a hablar de los niños, que entres a menti.com y escribas el siguiente código, 211-873, y contestes la pregunta que ahí tenemos. Acuérdate, 211-873, menti.com, y vamos a empezar a trabajar
acerca de qué pasa con los niños. La pregunta que te estoy haciendo ahí te estoy pidiendo tu opinión sobre ciertas ideas que tenemos acerca de cómo tenemos que tratar los problemas con los niños. Y entonces te estoy pidiendo que emitas una opinión. Si te vas, es como un control deslizante, entonces si te vas más cerca de donde está el 0, entonces es, ¿cómo se llama? Es que estás completamente en desacuerdo, y más cerca de donde está el 7, del lado derecho, pues, bueno, derecho para mí, tal vez también sea derecho para ti, porque estamos sentados en la misma posición, es que estás completamente de acuerdo. Entonces, entra a menti.com, voy para allá, para que podamos verlo. Dios mío, ¿dónde estás? Voy a menti.com, que no sé por qué ya no lo encuentro. Ahí estoy, ya estoy en Menti. Y tengo 2 personas que me han contestado, tengo 3 personas que me han contestado, ¿no? Y vamos a ver. Lo que estás viendo es la votación en tiempo real. Llevamos 10 personas, vamos a dar un minutito para esto. Es la votación en tiempo real de cómo vas tú, cómo van tus opiniones. Y lo que nos está presentando es la media de estas opiniones que tienes respecto a estas 3 afirmaciones. Los niños y las niñas no se dan cuenta de lo que sucede. Es mejor no hablar con los niños y niñas para que no se preocupen. Y la forma de responder de los niños y niñas es diferente a la de las personas adultas. Acuérdate que la puntuación máxima son 7, y entonces las medias por arriba de 3 o 4 quiere decir que la tendencia va más hacia lo positivo, hacia que están completamente de acuerdo con la afirmación, y las tendencias por debajo de 3 o 4 nos implican que estás en desacuerdo. Entonces, vamos a darle un minutito más, ¿no? Para ver esta votación. Fíjate qué interesante. La mayoría de nosotros está como muy en medio, que los niños y las niñas no se dan cuenta de lo que sucede. Híjole, déjame contarte una cosa. Los niños y las niñas se dan perfectamente cuenta de lo que sucede. A veces no tienen herramientas cognitivas para poder hablarlo, ponerlo en palabras. A veces lo que necesitamos hacer es facilitar con ellos que desarrollen estrategias cognitivas. ¿Para qué? Para poder acercarse y explicarlo. Pero por supuesto que se dan cuenta de lo que sucede. Por supuesto, esto es una de las grandes falacias. Hay otra falacia, que es mejor no decirles. Fíjate, ahí sí, la mayoría de nosotros opinamos que eso está mal, que tenemos que ser frontales con los chicos y decirles qué es lo que ocurre con ellos, ¿no? Y la siguiente que tenemos es que la forma de responder de los niños y las niñas es diferente de las personas adultas. Fíjate que no necesariamente. O sea, sí, pero no tiene que ver con las niñas, no con que sean niños o no, sino con la serie de estrategias y herramientas cognitivas que tengan desarrolladas para enfrentar un problema. Te voy a contar una cosa más o menos rápida. Hay una teoría que me gusta mucho, pues sí, vamos a hablar un poco, pues, una filosofía, una técnica que se llama la semiología de la vida cotidiana. Si tienes oportunidad de leer algo sobre semiología de la vida cotidiana, te los recomiendo muchísimo. ¿De qué habla un poco la semiología de la vida cotidiana? Te voy a contar uno de los principios. La semiología de la vida cotidiana dice que la vida es tan complicada como las herramientas que tengas para resolverla. Y entonces, si tú tienes herramientas muy poquitas, es decir, si tu inteligencia emocional es chiquitita, si tu inteligencia cognitiva es chiquitita, entonces la vida se te va a volver una cosa muy difícil de afrontar. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Es conseguirte mejores herramientas. Y de lo que quiero platicar justo ahorita contigo es de estas estrategias
mediante las cuales podemos apoyar a nuestros chicos a tener mejores herramientas para enfrentar lo que estamos pasando ahorita. Herramientas que les permitan y te permitan a ti integrar todas estas cosas que nos están pasando y responder de manera más eficiente a ellas. Entonces, vamos a ver, nos regresamos a la presentación y vamos a ver. ¿De qué depende? Y aquí me digo, con esto último, que estábamos hablando, si los niños y las niñas reaccionan igual que los adultos, ¿de qué depende la reacción de un niño ante una situación crítica? Depende de muchos factores. En primer lugar, la edad. Los niños chiquitos es más factible que sean más vulnerables que niños más grandes. Su situación actual, que si vive con su familia, si está en situación de calle, o sea, ¿qué situación vive actualmente? Si está, no sé, tenemos diferentes, fíjate, la maestra Lusitania, la maestra Ida nos recordaban muchísimo en las pláticas anteriores de este ciclo, que es necesario que ahora sí nos sentemos a saber quién es el niño que tengo enfrente, y no solo en lo académico. Es necesario que nos sentemos a saber quién es ese chico que tengo enfrente, pero no solo ese chico, sino ese chico y su circunstancia. Y hoy por hoy, tienes que saber cuáles son las circunstancias en que ese alumno particular vivió esta situación en particular. Yo sé que a veces es bien difícil y yo sé que vas a decir, híjole, más trabajo y a veces no me toca. Y ¿sabes qué? Tienes razón. Y no. Tienes razón y no. ¿En qué tienes razón? Es más trabajo. Sí, a veces no somos expertos. ¿Dónde sí nos toca? Si el niño no está en una buena situación emocional, el niño no va a aprender. Y tu trabajo sí es que logremos los aprendizajes esperados. Bueno, que aprendamos, que desarrollemos estrategias. A lo mejor ahorita no daría tanta importancia al aprendizaje esperado. Pero bueno, me sigo y esto lo retomo un poco en la conclusión. Depende también de la exposición que tuvo este chico a la situación. Fíjate, no es lo mismo el chico que se fue con su familia a una casa de campo, ¿no? A pasar la cuarentena, a una casa en la playa, que tiene 2 papás que pueden hacer trabajo, home office, ¿no? Que tiene una computadora para él mismo y una buena conexión a internet. Al niño que estaba en un hogar con más carencias, o inclusive no es lo mismo el niño al que se le murió un familiar. No es lo mismo el niño al que se le murió el abuelo y ni siquiera pudo ir a despedirse de él. Todo eso depende, y a eso me refiero con la exposición a la situación. Cómo vivió la situación ese niño en particular. La red de apoyo que tiene, si tiene mamá, si tiene papá, cuáles son las circunstancias y las posibilidades de los papás, ¿no? Si tiene cuánta familia extendida, si tiene, no tiene, todo eso también, también pega en cuanto le afecta. El ajuste previo que tiene a las circunstancias, cómo estaba en tu grupo. O sea, los niños que son problemáticos desde antes, pues evidentemente van a ajustarse de maneras más complicadas. Los recursos internos, que era un poco que te hablaba cuando te hablaba de la semiología de la vida cotidiana, y por supuesto, y lo más importante, la capacidad que tenga de resiliencia. Sí, ¿qué es la resiliencia? Por si no lo sabes, tenemos una plática maravillosa que se dio, me parece, la semana pasada, acerca de resiliencia. En los seminarios que tenemos un montón donde estamos hablando de resiliencia. Al rato voy a hablar un poco más de resiliencia, pero te dirijo ahí para que puedas profundizar, porque esto es vital. La resiliencia es la capacidad que tenemos
de enfrentar los golpes que nos da la vida y de recomponernos ante ellos. O sea, ¿qué tan rápido hay personas que pasan por una situación de que perdieron un trabajo y a los 3 días ya están buscando una nueva chamba, ya tienen una nueva chamba y está maravilloso y parece que no pasó nada? Hay personas que perdieron un trabajo y pasan un año. Bueno, te lo pongo más fácil. Hay personas que terminan una relación y a los 4 días ya andan en otra cosa. Y hay personas que pasan 5 o 6 años y no pueden salirse de la relación que terminaron. A eso me refiero con la resiliencia. Es esta capacidad que tienes de asumir los golpes de la vida y actuar propositivamente y levantarte de ellos, ¿no? Entonces, de todo esto depende la reacción que tiene un niño. Y entonces, primero, ¿qué observamos en un niño que nos dice que está pasándola mal? Que nos dice que esta crisis le está afectando un poco más de lo debido. Primero, cambios en su conducta típica, es decir, niños que eran muy parlanchines, niños que eran muy amables, de pronto se vuelven agresivos, de pronto se vuelven muy callados, y regresiones de conducta, cosas que ya no hacían. Por ejemplo, si tienes hijos probablemente durante esta crisis, niños que ya dormían solos te pidieron regresar a dormir contigo. Niños que ya no mojaban la cama, regresaron a mojar la cama. Es decir, estas son las formas en que estos chiquillos manifiestan el estrés. ¿Y cuáles son estas reacciones a las que debemos estar atentos? Porque nos pueden hablar, nos hablan de que se puede presentar un problema. Ansiedad, aturdimiento, desatención, llanto, pérdida o aumento del apetito, dificultad para dormir, fallas en el control de esfínteres, pérdida de la autonomía o los logros de desarrollo alcanzados, esto que te decía, o sea, regresan a pedirte dormir con ellos, regresan a ya no querer, o sea, niños que ya comían solos, regresan a que quieren que tú les des de comer, ¿sabes? O sea, pierden autonomía. ¿Cómo podemos ver que ellos tienen ansiedad o miedo? Primero parecen ausentes, se quedan quietecitos así como inmóviles o no se sueltan de alguien. Yo creo que siempre nos ha tocado, sobre todo cuando eres maestro y te ha tocado trabajar los grados más chiquitos, los primeros o los frescos, ya sabes, este niño que no se te quiere soltar, ¿no? Esa, a lo mejor, si esa conducta ya se perdió, probablemente puede ser que ahora que regreses a la escuela, algunos niños la presenten. Llorar constantemente, estar enojados constantemente, y bueno, pues si hay ruidos fuertes o algo, pues nos sobresaltamos, no estamos más sensibles. Dormir excesivamente también durante el día o que se te quita el sueño durante la noche. Perder el apetito, vomitar o comer en exceso, es decir, trastornos en tu alimentación, no controlar esfínteres y manifestar dolores de cabeza o náuseas. También puede pasar que se rehúsen ir a la escuela o presenten bajo rendimiento, que se vuelvan agresivos, que muestren falta de ausencia o total de interés por actividades, objetos o personas que en el pasado mantenían su atención. Y este es bien importante, manifestar ideas suicidas, es decir, no sirvo, no valgo, me gustaría morirme, porque no me morí, porque yo para qué sirvo, mejor me muero, ¿no? Aquí es bien importante decirte, y te recuerdo, te lo estoy dejando en los materiales adicionales por grupos de edad. La presencia de estas conductas, o sea, no tienen que presentarse todas. Algunas, que con la presencia de algunas, te está señalando que el niño está pasando por una situación de estrés. Entonces, aquí es bien importante, no dudes pedir asesoramiento de un psicólogo, no dudes pedir asesoramiento de un especialista en salud mental. Casi todos los países de Latinoamérica, para los que no estamos en México tenemos una brigada de intervención en crisis, tenemos teléfonos, en Locatel hay atención psicológica que tú puedes llamar y tiene una línea de atención psicológica donde te pueden orientar,
¿no? También al final, probablemente por mis redes sociales les paso los datos de la Brigada de Intervención en Crisis de la Facultad de Psicología, que tienen muchísimo material y están súper dispuestos a apoyarte, a mejorar, a apoyarte, a apoyar, ¿no? Entonces, no dudes, aquí en México conozco estas experiencias, pero estoy seguro que en tu país hay una iniciativa similar, búscala. Si está en mis manos, contáctame y con todo gusto te ayudo a localizarla, ¿no? No dudes pedir asesoría de un psicólogo. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿te acuerdas que yo te decía? Es evaluar la situación. Primero, ¿cuál es la situación traumática a la que estuvo expuesto? Si esta exposición fue de corto o estuvo expuesto a esta situación durante un tiempo más largo. Su nivel de exposición, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, lo que yo te decía, imagínate, primero, exposición temporal, ¿no? Si, por ejemplo, tuvo un enfermo de COVID, ¿no? Que estuvo aislado durante la cuarentena y después vio que se contagiaban 3 o 4 personas de su familia y después, nivel de exposición, si se murió alguien de su familia o más de una persona, si él mismo sufrió algún daño, es decir, si él se contagió y presentó síntomas, si, ¿qué edad tiene? ¿Cuál era su situación previa al evento? Si tenía una familia, todas esas cosas, si cuenta con una red de apoyo, ¿qué tantas herramientas tiene de afrontamiento familiar? Es decir, ¿qué tan funcional? Si hay un papá, una mamá, si hay un papá presente, una mamá, si están divorciados los papás, si ve a sus papás, si lo cría la abuela, todas esas tienen que ver con su red de apoyo y sus herramientas de afrontamiento familiar, ¿no? Si el papá, por ejemplo, también aquí nos vamos a enfrentar a situaciones de gente que perdió su negocio, su trabajo, y que eso va a cambiar la realidad de nuestro niño, ¿no? Y sobre todo, si está presentando o no síntomas. Y bien, después de esto, aquí, te lo voy a poner como material adicional, que es un modelo acerca de los factores protectores y los factores de riesgo, ¿no? Los factores protectores son esos que nos cuidan, que hacen que las crisis las pasemos más rápido, y los factores de riesgo son aquellos que nos hacen más propensos a pasar con más trabajo estas crisis. Y te lo voy a volver un JPG bonito y lo subo a mis redes. También lo dejo en los materiales adicionales de este taller. Bien. Entonces, en el trabajo con niños, ¿cuál es el objetivo de la intervención de crisis? Y es emplear satisfactoriamente técnicas dirigidas a 2 cosas. Restablecer la capacidad del niño a su nivel de funcionamiento, ayudándole a manejar la situación estresante en la cual se encuentra, y ayudar a la familia a organizar su mundo mediante el apoyo social y la orientación del consejero. Ojo, importante, muy importante, no es una terapia a largo plazo, es una intervención corta. Si tú detectas por cualquier razón, motivo o circunstancia que está costando trabajo y les está costando trabajo, remítelos a un especialista. Fíjate, si presenta trastornos severos de tipo psiquiátrico que se mantienen por más de un mes, es decir, ansiedad, depresión, llora constantemente y se siente profundamente triste, no quiere comer y está cada vez más delgado, se presenta cansado y quiere permanecer en cama todo el tiempo, no puede dormir en las noches, aumenta el periodo de alerta, se encuentra desesperanzado y habla cómo acabar con su vida, está seriamente herido y con deficiencias físicas, depende del alcohol o de drogas, hiperactividad con baja tolerancia a la frustración, total desinterés por actividades agradables. Y si se presenta extremadamente nervioso, si presenta cualquiera de estos o más de uno, por favor, remítelo a un profesional. Son problemas que seguramente están un poco más del ámbito de lo que podemos hacer en una consejería. Son problemas, algunos de ellos, que necesitan o que se resuelven un poco más fácil si se medican. Entonces, remítelos. No tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de pedir ayuda. Hoy más que nunca, tenemos
que fortalecer nuestras herramientas sociales. Saber que estamos juntos, que no estamos solos, que hay algún especialista aquí, allá, que está dispuesto a platicar contigo y ayudarte a tener la mejor solución a la circunstancia que estás pasando. Y entonces, bueno, ¿cómo ayudamos a nuestros niños? Primero, es bien importante aquí, otra vez, como platicó Aida, como platicó Lusitania, como te platico yo, como lo hemos dicho muchas veces a través de estas pláticas, regresar, la familia y la escuela, trabajar juntos. ¿Para qué? Para construir apoyo, seguridad y modelos de cómo actuar. Es decir, darles ejemplos. Es bien importante aquí. Yo necesito desarrollar mis propias estrategias y mis propias habilidades para enfrentar la crisis. Y si yo no estoy pudiendo, también se vale pedir ayuda. Nadie da lo que no tiene. Perdóname. Nadie da lo que no tiene. Si tú quieres brindarle tranquilidad a tus alumnos, lo primero que tienes que hacer, y discúlpame, es estar tranquilo tú. Encontrar estrategias que te permitan desarrollarlos. Y de nuevo te digo, tenemos formas de apoyarte. Hay en todos los países, te prometo que del país que me estás escuchando, de Puerto Rico, de Ecuador, hay una organización de psicólogos que está dispuesta a ayudarte a desarrollar herramientas. Es cuestión de buscar cuál. O si crees que necesitas ayuda más personalizada, acércate. Seguro hay un especialista en salud mental en tu entorno que va a ayudarte, como yo te decía con esto de la semiología de la vida cotidiana, te va a dar una cajita de herramientas nuevas, herramientas que pueden ser más eficientes para que te puedas transaccionar más fácil con la crisis. ¿Verdad que es más fácil quitar un tornillo si tienes el desarmador correcto? Así es. No es estoy loco, yo no lo necesito. No. Sácate esa primera idea de la cabeza. La idea es, voy a desarrollar herramientas nuevas que me permitan enfrentar de alguna manera, de mejor manera, las cosas que me viene la vida, que me pone la vida enfrente. ¿Cómo ayudo a los niños? Primero, la primera cosa, el niño necesita un entorno de seguridad. Y eso solo se desarrolla con consistencia. Crea una rutina, haz hábitos con esa rutina, ¿no? Cuando no hay consistencia, es difícil que el chico comprenda lo que sucede. Y en esto de las crisis, la mayoría de las cosas no están en nuestro control. Pero lo que sí está en nuestro control es importante mantenerlo así y volverlo rutina, volverlo consistente. Se deben mantener las rutinas y las reglas, pero hay que ser flexible y no aplicarlas de manera arbitraria. Y de nuevo, trabajar muy de cerca con la familia. Yo sé que algunos me van a decir, ¿y si los papás no quieren? Pues tratamos que quieran. Yo sé que es complicado, pero se trata de ir desarrollando esta conciencia, perdóname maestro, en ti, en los papás, ¿para qué? Para beneficiar a mi alumno. Primero, voy a hablar de 3 consideraciones cuando trabajo yo con niños, que son bien importantes. Lo primero que tenemos es trabajar a nivel pensamiento. Para trabajar a nivel pensamiento, es decir, los pensamientos que tiene el niño acerca de la tragedia. Y ahí es bien fácil, pregunta, ¿qué está pasando? ¿No? Y aquí es bien importante. Evita la ambigüedad y explica lo que explica lo que sucedió. Eso te va a ayudar a que el chiquillo controle su ansiedad. Pero no seas ambiguo, lo dices, pasó, se murió, y lo dices así. Ya no está con nosotros. No. Se murió.
y no va a regresar. ¿Qué pasó? Pues que hay un virus. Te estoy dejando unos también en los materiales adicionales, unos cuentos que te sirven para ver para niños de distintas edades acerca de lo que es el virus y cómo podemos trabajar con él para ayudarte justo en esta parte. Entonces, evita la ambigüedad y explicar lo sucedido ayuda a controlar la ansiedad. Explicar que es un desastre, que un desastre es un evento fuera de control de las personas, inesperado completamente y que no es culpa de ellos. Fíjate, aquí me acuerdo mucho de una frase preciosa que yo oí a Marie Curie, es que solo tememos lo que no conocemos. En la medida que vamos conociendo, que vamos teniendo, desarrollando este esquema cognitivo que se hace más grande, que nos permite interpretar de mejor manera el mundo, nuestra seguridad va aumentando. Entonces, primero, en el pensamiento, ¿qué haces? Pregúntales qué sabe. Haz preguntas, escúchalos. Esto es bien importante, escúchalos. Muchas veces nosotros, sobre todo yo he trabajado con algunos maestros, tenemos estas preguntas de detonación, ¿no? Que trabajamos muy bien en nuestro proceso educativo y pareciera que no estamos escuchando lo que ellos dicen, sino solamente son como una suerte de pausas para poder hablar de nosotros. Aquí es bien importante, escucha y explica de manera breve y sencilla el evento, sin generar alarma o angustia. Y esto es bien importante. Aquí es hacerles saber que el miedo que sienten o sintieron es normal. Es normal. O sea, es normal y aquí te sirve también ser empático y decirle, yo también me asusté, yo también tengo miedo, yo también pasé por una situación. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo tomarte como modelo. Aquí es importante, y aquí con niños, entre más chiquitos es más importante, se trabaja sobre todo a partir de juego. Y el juego puede ser un juego representativo, puede ser dibujar, los chiquitos que pueden escribir, puede ser escribir, ¿no? Esto nos va a ayudar a hacer esta reestructuración cognitiva de explicarnos el evento y disminuirnos la ansiedad. Y entonces podemos preguntar, ¿quién sabe qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué ya pudimos regresar a la escuela? ¿Qué podemos hacernos para sentir más seguros? ¿No? Y entonces escucharlos y a partir de ahí empezar a generar estas soluciones. Para sentirnos más seguros hay que poner un tapete de desinfección y 5 geles por todo el salón. Es así, todos nuestro cubrebocas y lo ponemos en nuestro reglamento. Y es bien importante que además, si vas a tomar una acción conductual, expliques cuáles son las consecuencias de no cumplirlas y pongas las consecuencias y las cumplas. Pero bueno, entonces, ¿qué debemos evitar? Primero, ridiculizar al niño. Reírte de que está ansioso, de que tiene miedo, no seas mariquita, no seas cobarde. Aquí en México son palabras que ocupamos mucho para decir que la gente tiene miedo. Tal vez en otro país no sean las más adecuadas, me disculpo si es así, ¿no? Pero debemos evitar, ¡ay, chillón! ¡Ay, llorón! No. Hay que ser empáticos. De nuevo, burlarse del niño por las conductas que empiecen miedo. Es súper importante, nunca digas que no pasa nada, sí pasa. Y también súper importante, nunca debes prohibir que se hable de ello. En segundo lugar, es importante para los niños que están pasando en crisis, acuérdate, hablamos, trabajar desde el pensamiento. Lo segundo que puedo hacer es trabajar del apoyo. Tenemos aquí que la presencia física y cercana de un adulto que les inspire confianza y que esté listo para apoyarlos si el niño lo necesita. Aquí es bien importante, te lo voy a comentar, en los estudios que se ha hecho y en los trabajos que se han hecho, se sabe que funciona mejor con mujeres que con hombres. Aquí también es bien importante hacerle saber y sentir al niño que no estamos solos y que estamos al pendiente de él o ellos. ¿Qué podemos hacer para dar apoyo? Expresar al niño amor, afecto, responder a sus manifestaciones de miedo,
hacerle sentir que comprende sus necesidades, permitir que esté cerca con él si eso es lo que demanda y, sobre todo, es tiempo de apapachos. Y evitar enojarse o castigarlos y gritarles por mostrar conductas de miedo o ansiedad, rechazar al niño porque busca protección y amenazarlo con dejarlos o con ya no quererlos. Y por último, la tercera cosa para trabajar con los niños es ayudarlos a generarse seguridad en sí mismos. En estas situaciones de crisis se pone en duda la capacidad que tienes para enfrentarlas. Imagínate los niños que apenas tienen esas capacidades en desarrollo. Entonces, aquí es importante, el tercer eje de trabajo con niños es la seguridad en sí mismo. Tenemos entonces trabajar con el pensamiento, brindar apoyo y trabajar con su seguridad. Aquí es importante reforzar la autoestima. ¿Qué podemos hacer? Describir sus logros, reconocer sus aciertos, en lugar de fijarse en lo que hacen mal e incorrecto, fijarse en lo que hace bien y dígaselo. Si no saben hacer algo o no pueden, hágaselo saber y corrígelo, pero haciéndolo, siendo propositivo que lo haga. Si no quiere ir a la escuela, motivarlo para que vaya. Generar en nuestra escuela un espacio de seguridad. ¿Qué no debemos hacer? Corregirlos constantemente, hablarles de sus defectos, insultarlos y hacerlos sentir tontos o malos, golpearlos o imponer por la fuerza nuestro punto de vista, criticarlos y quejarse de ellos con otras personas, sobre todo cuando el niño está presente. Esa es una costumbre que a veces como papás tenemos muchísimo. Ay, es que es un flojo, que no hace la tarea, que no me ayuda, que no levanta. Ay, es que, híjole, y eso genera mucho daño. Y en este momento, a la autoestima del chiquito. Y entonces, en este momento, tenemos que tratar de mantenerlo por lo bajo. ¿Qué puedo ver? ¿Cómo sé que mi alumno está adaptado? Se siente valorado, sabe lo que quiere y cómo alcanzarlo, tiene expectativas realistas sobre sí mismo, confía en poder resolver sus problemas, acepta, llegando el caso, reconocer que se ha equivocado, conoce sus debilidades, conoce sus cualidades positivas y puntos fuertes, tiene una idea positiva de sí mismo, se siente cómodo en compañía de otros, le gusta colaborar, aguanta bien los imprevistos, sabe controlar su enfado, distingue entre lo que puede decidir él y lo que en cambio depende de los otros y concentra su esfuerzo en lo que puede conseguir. Ojo, esto parece el alumno perfecto, por supuesto. Y sí, así es. Hay que fortalecer los puntos fuertes y apoyar a desarrollarse los puntos menos fuertes. Si tu alumno presenta inseguridad, muchas veces acercarte, tocarlo en un hombro, hacerle saber que estás ahí. Hay alumnos que son más cercanos al contacto físico, hay escuelas que también tenemos un asunto más tolerante con el contacto físico, y por ejemplo un abrazo en presencia de otros alumnos para que todo esté bien, ¿no? Siempre es bien recibido. Fomentar que ellos se abracen, que se cree el sentido de comunidad en tu grupo. Algún día vamos a hablar de comunidades de aprendizaje, lo prometo, porque es un tema bien importante y yo creo que ahí está mucho de lo que tenemos que trabajar ahorita para mejorar. No importa que sea aquí, mediante esta función a través de web o presencialmente, ¿no? ¿De qué se trata? De generar personas resilientes. La resiliencia, te decía yo, es la capacidad emocional, cognitiva, sociocultural de personas y o grupos para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente situaciones causantes de sufrimiento. Y fíjate aquí estoy diciéndote, no solo las personas somos resilientes, como sociedad también, como escuela también, como grupo también. ¿Qué caracteriza a una persona resiliente? Sentirse amada o valorada, que asuma sus vulnerabilidades y necesidades, pero también conoce sus necesidades, sus capacidades y fortalezas, ve los obstáculos y las dificultades y los errores como retos y no como estresores, poder solicitar ayuda cuando necesitas y sobre todo, aquí, ayúdame, siéntate tú. Necesitamos ser capaces de imaginar un futuro. Necesitamos ser capaces de imaginar un futuro donde vamos a estar bien, donde vamos a ser capaces de tomar medidas preventivas que contengan el virus.
que vamos a estar bien. Ser capaces de imaginar que esto se va a acabar y que vamos a regresar a abrazarnos y que vamos a regresar a ir por la calle. Necesitamos nosotros, tu maestro, yo, ayudarnos a imaginar ese futuro. Y también necesitamos ayudar a nuestros alumnos a crear ese futuro. Aquí, y con esto voy a cerrar, es bien importante que trabajemos nuestra inteligencia emocional. Nuestra inteligencia emocional depende de 3 cosas: de cómo percibimos nuestras emociones. Y esto quiere decir poder identificar lo que estoy sintiendo. Te estoy dejando un bingo emocional dentro de los materiales adicionales, ¿no? Es decir, poder etiquetar lo que me está pasando, si estoy enojado, si estoy contento. ¿Sí? Lo segundo es comprender, integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. A veces estás al mismo tiempo contento y triste, pero enojado, y entonces simplemente se trata de transaccionar con esas emociones. Y lo más importante de la inteligencia emocional es regular. Es decir, dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. ¿A qué me refiero? No estallar cuando no tienes que estallar, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado que criticas, dices, en el momento que no era? Entonces, aquí también te estoy dejando en los materiales emocionales cosas para que puedas trabajar con la inteligencia emocional de tus alumnos. Y bueno, voy a pasar a contestar preguntas y mientras tanto te agradezco en el alma que me hayas acompañado en este taller. Me encantó trabajar, usualmente trabajo temas de evaluación de la educación, evaluación de los aprendizajes. Hoy me tocó, hoy me dieron esta oportunidad de trabajar este otro tema que también me fascina. ¿Y sabes por qué me fascina? Porque me da la oportunidad de reflexionar contigo, me da la oportunidad de poder compartirte esta parte en donde estamos tocando con lo otro, donde estamos trabajando con las emociones que tienen, con eso que mucho tiempo en la escuela estaba prohibido y que hoy nos damos cuenta que es fundamental para el aprendizaje. Entonces, mientras tú contestas la encuesta, por favor, te recuerdo que contestar la encuesta es lo que te va a dar la constancia que nos hacemos el favor de darte, bueno, la editorial que es M, hace el favor de dar al final de estas pláticas, la mandamos al correo que registras cuando contestas la encuesta. Entonces, no se te olvide contestar la encuesta, es súper importante. Bueno, entonces tengo muchos agradecimientos. Y tengo aquí una pregunta. ¿Cómo darle seguridad a los niños de 4 años que apenas está iniciando su vida escolar en estos momentos de pandemia, cuando no podemos tener ningún contacto físico con ellos, abrazos, apapachos, y que es fundamental en esta etapa de su vida? Fíjate, ¿te acuerdas de esas cosas que yo, maestra, perdónenme? Ay, es que se me mueven, tengo un montón de participaciones. Gracias por tanta participación también. Aquí es bien importante, maestra, que trabajar en la seguridad no solamente tiene que ver con el contacto físico, tiene que ver con poder reconocer lo que ellos hacen bien, con poder devolverles con poder reconocer sus capacidades, con hacerlos sentir seguros de sí mismos. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo, haz un ejercicio que puedan hacer en línea y que ellos mismos puedan, por ejemplo, hablar de lo que hacen bien, de las cosas que les gustan que hacen y mantenerlo en positivo, incluso con asunto de la colaboración de tus compañeros. ¿Qué extraño de mis compañeros? ¿Qué extraño de mi grupo? ¿Qué extraño de yo? ¿Qué extraño de Juanito? ¿Qué extraño? ¿Sabes? Por ejemplo, es un buen ejercicio. Fíjate que tengo por aquí seguridad de los niños, la confianza que se brinda a los alumnos es de gran importancia para que muestren seguros de lo que realizan. ¿Cómo motivar a los alumnos, a los adolescentes a compartir su sentir? Más allá de lo que, de que te dejo un material que trae recomendaciones exclusivas para adolescentes en los materiales adicionales y de cómo trabajar con adolescentes,
y que por supuesto me pongo a tus órdenes en lo que yo pueda ayudarte. Maestra Celina, trabajar con los adolescentes tiene que ver sobre todo con regresarles sus autonomías y su confianza. Es decir, respetar que son personas que ya están por ahí en lo que Piaget llamaría la etapa, están entrando a la etapa de las operaciones, hay operaciones complejas, ¿no? Es decir, ya tiene un pensamiento causa-efecto, y entonces se trata de regresarles su autonomía y tratarlos como personas que, pues sí, tratarlos como estos entes individuales que tienen una capacidad de decidir, ¿no? De hacer cosas por sí. Y hay un material específico de indicaciones de cómo trabajar con adolescentes, ¿no? Otra pregunta por aquí, gracias por el taller, muchas gracias por las felicitaciones, muy buenas recomendaciones, muchísimas gracias, ¿no? ¿Cómo actuar cuando los padres de familia en muchas situaciones no permiten que se trabaje con un psicólogo? Esta es muy buena pregunta. Con esta me voy a despedir. Te agradezco mucho. Es muy complicado. Yo creo que aquí se trata de acercarse a la concientización de que estas herramientas, de que el niño a lo mejor necesita herramientas extras para traspasar estos momentos, o no necesariamente estos momentos, sino otros problemas de conducta que se presentan. Yo te recomiendo, hay muchos materiales que son consejos para padres que te van dando, que tú puedes acercarle a los papás para que ellos los revisen y que ellos puedan identificar y que ellos vayan concientizándose del problema. Hay una cosa que en ciencias sociales llamamos problematizar. Y problematizar se refiere a poder hacer que otro sea consciente de la magnitud de un problema que probablemente no percibe. Entonces, yo te invito a que te acerques a ese tipo de intervenciones cuando hablamos de cómo hablar con un papá acerca de un problema de conducta en el chico, ¿no? Hay mucho material en la web que te va a ayudar con eso, a problematizar con el papá, porque probablemente el papá tampoco se haya dado cuenta o considera que no, y es de buena fe, ¿eh? Muchos papás consideran que no necesitan ayuda extra. Y bueno, ya me pasé 2 minutos, te agradezco muchísimo, contesta tu respuesta, estoy a tus órdenes, por ahí te dejé mis redes sociales, tengo una página de Facebook, que acabo de abrir, ahí que ya tengo algunos de ustedes ahí agregados para que me sigan, que es @consultoría en evaluación educativa. Entonces, si me quieres agregar, si me quieres seguir en Facebook, te lo agradeceré mucho y ya me callo para que continúe Iván. Te agradezco muchísimo, muchísimo que te hayas conectado hoy. Osvaldo, muchísimas gracias a ti por este tiempo y por estos talleres en los que has contribuido con Grupo SM. Gracias de manera muy especial a todos los docentes, a los directores, a los maestros que están aquí presentes y que nos han seguido a lo largo de estos meses en que hemos tenido estos talleres. De mi parte, nada más me resta invitarlos, maestros, al taller que tenemos el día de mañana, dedicado a maestros de preescolar, titulado Desarrollo Infantil, ¿cómo evaluamos?, a cargo del doctor Antonio Rizzoli Córdoba. Invitarlos, maestros, a continuar visitando nuestra página de Facebook, SM México, de manera que puedan estar conociendo las distintas iniciativas que tenemos para el verano y para el próximo curso, que ya lo tenemos muy cercano. Así que, de mi parte, gracias. De parte de Grupo SM, les damos también las gracias por haber estado con nosotros, haber participado.